pedirle al Espíritu Santo que nos visite y que sople vida para nosotros es clave. Es clave porque todo lo que tiene que ver con la vida cristiana lo produce el Espíritu, no lo producimos nosotros. Los cambios, las transformaciones, el nuevo nacimiento, la salvación, la vida eterna, la posibilidad de cambiar una conducta, el cambio de un ser querido, todo lo produce el Espíritu Santo. El que una persona escuche y haga una decisión por Jesús no es de una persona, no es de la lógica, no es por la oratoria, es el Espíritu Santo. O sea, por nosotros solos no tenemos capacidad de producir cosas espirituales, si no fuera por la vida de Dios que está en nosotros. Y hoy justamente el Señor me dio este tema para todos, que se llama todo lo que tiene vida se mueve, todo lo que está vivo se mueve. Y bueno, ¿de dónde viene este tema con estas ideas? Pues resulta que el domingo pasado, que era el domingo de resurrección, la verdad que yo me inspiré mucho, siempre me inspira a pensar en la obra de Jesús y especialmente en la resurrección. Y aunque escuchamos de esto en muchas ocasiones, pero más en el día de resurrección que celebrábamos el domingo pasado, wow, ahí no, aquí mismo en la iglesia. Y les cuento que en la tarde yo me puse a mirar, me gusta mirar tele, van a disculpar que a la pastora le guste mirar tele, pero me gusta. Pero no miro películas que tienen que ver con la Biblia. ¿Saben por qué? Porque como que siento que lo que yo leo en la Biblia, al verlo ahí dramatizado, como que pierde un poco de sentido. Pero ese día miré una película sobre la resurrección y desde entonces estoy con ese tema en mi mente. Esta película seguramente ustedes la vieron, tiene mucho de verdad, de bíblico, pero también algunas cosas del drama mismo de la película. Y era un guardia, un centurión, que él había presenciado, es más, había sido parte de la muerte de Jesús. Entre los guardias que estaban ahí, había presenciado la muerte y le habían encargado también que cuide la tumba de Jesús, porque los fariseos de ese tiempo creían que iban a robar el cuerpo y con eso le iban a dar mayor protagonismo a Jesús, que tenía muchos seguidores. Y entonces en la película él era uno de los que cuidaba también. Y bueno, entonces fue también uno de los que vio a Jesús resucitado. Y lógicamente eso le transformó la vida, el criterio, dejó su tarea anterior y se fue con los seguidores de Jesús a acompañar a Jesús resucitado. Por lo tanto, ahí en la película se ven los últimos momentos de Jesús en la tierra. Bueno, de ahí les cuento de esa impresión espiritual que tuve ese día, sale este título que el Señor ha estado tocando mi mente y mi corazón. Todo lo que está vivo se mueve. Y ahora cantábamos acerca del Espíritu Santo y tiene mucha relación. Por eso es que también me entusiasmo de vuelta y me hubiera quedado cantando más tiempo con ustedes, porque la vida de Jesús es el Espíritu de Dios moviéndose ahora en medio de nosotros. Y en estos Semana Santa que pasó y la resurrección, todo eso que hemos estado escuchando y recordando, celebrando, en realidad aquí en la palabra está claro: todo aquel que cree, cada uno de ustedes, cada uno que ha depositado fe en Jesús es parte de esto. Jesús le decía a sus discípulos antes de todo el proceso de la cruz, les decía: yo soy la resurrección y la vida. Les anunció que iba a resucitar, pero les habló que Él como identidad era vida. Yo soy, decía Jesús, la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. La palabra es espectacular porque aquí nos recuerda el futuro. Lo que sabemos, que nosotros no vamos a morir. Los que creen en Jesús no mueren, duermen. Quizás aquí, ¿no es cierto?, hay un corte en la tierra, pero vivimos en Jesús. Y no solamente vivimos en Jesús, sino que resucitamos con Él.
hay tanta maravilla en la palabra. Por eso es que el tema de este día, para todos aquí en el templo y también aquellos que están conectados desde casa, es un recordatorio. Todo lo que está vivo se mueve. Lo que no se mueve es porque no tiene vida. Y ustedes y yo tenemos vida. Esa vida después de la muerte. Esa vida que incluso el que vive, dice la palabra, lea lo que tiene ahí en la pantalla. El que vive y cree no morirá jamás. Qué espectacular, está hablando de nuestro futuro. Porque el Señor sabía siempre que uno de los temores mayores que íbamos a tener era el temor a la muerte. De hecho lo tenemos, ¿no? Todavía. Pero esta palabra nos recuerda que ya no deberíamos tener ese temor. Yo eso le digo al Señor: Señor, yo estoy lista para irme. Recién les cuento, desde este año estoy lista para irme. Antes, cuando le escuchaba a mi esposo, estoy listo para irme en cualquier rato, yo lo miraba y decía: yo no estoy lista, ni para irme yo, ni para que se vaya usted. Pero ahora, este año, le dije al Señor en un encuentro con Él: Señor, estoy lista para irme. Empecé a repasar todas las cosas de mis hijas, la iglesia, mi esposo, todo lo que tengo aquí en la tierra, y dije: wow, me di cuenta, estoy lista para irme. Pero sí, el temor que uno tiene, y eso le decía yo al Señor en ese momento, que sea sin dolor, que sea de verdad durmiendo así, ¿no? Y apareces en otra parte. Pero la verdad es que tenemos que perderle el temor a la muerte a causa de esta palabra. El futuro ya está definido. Pero también encontramos esta otra, por ejemplo, en primera de Juan 5, del 11. Ese debe ser primera de Juan 11:2, sí, solo un versículo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Pero capte esta palabra, me encanta. El que tiene el Hijo tiene la vida en sí mismo. El versículo anterior nos estaba aclarando más sobre el futuro, pero este verso nos está hablando del ahora. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Quién tiene vida en este lugar? A ver, levántenme la mano los que tienen vida acá. ¿Hay alguien que tiene vida? ¿Hay alguien que tiene vida acá? ¿Y los demás? Yo los veo moviéndose, están con vida también. El que tiene al Hijo tiene la vida. Me encanta. Miren, esta otra palabra nos habla no solamente de que tenemos vida después de la muerte, seguridad, de salvación, de vida eterna. No nos está hablando solamente que la vida de Dios nos habita, sino que este pasaje nos está hablando de la capacidad de la vida de Dios en tu vida. Hay un potencial de la vida de Dios en tu vida. No es solamente para salvación de los pecados y que ya te vas a ir al cielo, implica mucho más que eso. Y dice: si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida ¿a quiénes? A sus cuerpos mortales, a todos aquellos que creen, a todos aquellos que creemos. Dice: dará vida a sus cuerpos mortales. ¿Cómo? Por medio del Espíritu que vive en ustedes. Me encanta la palabra, porque esta palabra a mí me está hablando de que hay un potencial en esa vida de Dios, en esos ríos de agua viva que dice la palabra, que están adentro de cada creyente. Hay el potencial de sanidad, de recuperación, de transformación, de cambiar completamente. ¿Qué problemas tienes con tus pensamientos? Hay vida en Jesús. Con tus emociones hay vida en tu vida. Con tus relaciones, con tu estado anímico, con tus fuerzas que ya se han agotado, con el dolor que estás llevando, hay vida en Jesús. Y esa vida tiene la capacidad de levantarte, de ayudarte, de fortalecerte, de consolarte, porque es el mismo Espíritu que levantó al Señor Jesucristo de los muertos y le dio vida. Hay vida. Por eso es que todo aquel que está vivo se mueve. Todo lo que está vivo se mueve. Esa impresión acerca de la resurrección que yo tuve
el fin de semana pasado y esta semana, no tiene que ser solamente una impresión de Semana Santa, sino tiene que ser un recordatorio de todos los días. Por eso es que también amplío el concepto. Todo lo que está vivo se mueve continuamente. Tiene que haber un mover continuo, un mover progresivo, un proceso que no se detiene. Y si ustedes analizan un poco, todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que vemos en la palabra, se mueve justamente en un proceso. Es un mover continuo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La creación ahí en el principio, luego el pecado, el plan de Dios que ya estaba funcionando, Jesús que viene para cumplir el plan de Dios, para darnos vida a ustedes y a mí y a todo aquel que cree. Y todavía esto va más allá, hasta el final de los tiempos, que nosotros mismos estamos anunciando como iglesia y que parece de película, ¿no? Parece que nunca va a llegar. Es más, todas las generaciones precedentes de cristianos han estado hablando acerca de que viene el Salvador. Entonces parece como que está tan lejos. Pero Dios no se detuvo. No tuvo cuarentena en la pandemia. No se paró como nuestro negocio, me incluyo. No se detuvo cuando se detuvieron las reuniones familiares. No se detiene en medio de la crisis. No se detiene en medio del dolor. El Señor sigue trabajando desde el principio hasta el final. El alfa y la omega, el principio y el fin. Creo que lo que el Señor quiere con una palabra como esta es siempre cambiar nuestra perspectiva, ¿no? Porque estamos tan asentados aquí en la tierra que perdemos de vista lo del cielo. Pero el mensaje de hoy entonces tiene que ver con esto. Todo lo que está vivo se mueve. El que tiene al Hijo tiene la vida. A ver, levánteme la mano de vuelta quienes están vivos aquí en este lugar. Y allá en sus casas, si pueden, también levanten la mano los que están vivos. Porque todo lo que está vivo se mueve, se tiene que mover. Y quizás lo que Dios está hablando en este día es que alguno de nosotros se tiene que mover. Algunos están en el mismo sitio porque están paralizados. Otros están en el mismo sitio porque están yéndoles muy bien. Otros están en el mismo sitio porque se están portando re mal. Pero hay mensaje y Dios te está hablando en este día. Se lo has pedido al comienzo mientras hablábamos al Señor para que el Espíritu de Dios se mueva y sople. El Espíritu Santo está hablando de un mover que es necesario en tu vida. Y yo no sé qué es, apenas estoy captando lo que me está pidiendo a mí. Pero el Espíritu Santo que está en este lugar nos va a traer revelación a cada uno de nosotros acerca de esto. Y bueno, a mí me ayudó también que ayer leí el libro de Apocalipsis completo, porque mi desafío de este año es leer el Nuevo Testamento más que el Antiguo, porque a mí me gusta más el Antiguo, no sé por qué, me atrae más. Entonces leer y agarrar un libro del Nuevo Testamento y no levantarme hasta que lo termine. Es decir, por ejemplo, ayer dije voy a leer Apocalipsis, no sé, sentí en mi corazón que ni me gusta Apocalipsis, pero ya, lo voy a leer. Y entonces empecé a leerlo en la mañana y lo leí, lo terminé más o menos a media mañana porque claro, me fui a un cafecito, hice otra cosa por acá, pero volví. O sea, mi compromiso es que no voy a parar hasta terminar el libro. Y entonces leí Apocalipsis y miren, encontré muchas cosas bellas, algunas que ni entiendo tampoco. Pero el último libro de la Biblia, el último capítulo de ese libro, 22, Apocalipsis 22, encontré esto. Ustedes saben que Apocalipsis fue escrito por Juan. El apóstol Juan estaba en la isla de Patmos y ahí tuvo una visita de Dios directo. Dice que le visitó un ángel, se abrió el cielo y él fue como levantado y se le mostró lo que iba a ser el final de los tiempos. Se le dio palabra para que él hablara y expresar acerca del final de los tiempos. Se le dio mensaje a las iglesias de ese tiempo, miren ustedes, de ese tiempo, pero también son mensajes como para nosotros ahora. Y se le describió todo lo que iba a suceder. Es tremendo.
Pero en el último capítulo de la Biblia, último libro, dice Juan, que le dijo: no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. El tiempo de su cumplimiento está cerca. Proceso, movimiento. No se ha detenido el plan de Dios, ni un momento se ha demorado. Sigue corriendo. Y bueno, no sé cómo decirle, a mí tras que lo leo me impacta, me impulsa un poco. No sé cómo decirles para que a ustedes les impacte también de que se acerca el cumplimiento del tiempo. Y que nosotros, los que tenemos vida, somos parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahí en Apocalipsis habla acerca del cuerpo de Cristo cuando se encuentre con su Salvador. Es espectacular lo que hay ahí. Pero miren cómo sigue: porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Movimiento, proceso, continuo, sin parar, sin detenerse. Y hay 4 personajes acá, ¿no? El malo, el vil, el justo y el santo. ¿Con cuál de esos se identifica? Porque cada uno de estos 4 van a seguir, la orden es que sigan haciendo, que sigan mejorando, que vayan progresando. Incluso lo del malo, porque hay malos que se van a quedar malos. Tristemente, aunque el deseo del Señor es que ninguna criatura se pierda y que todos lleguen a la salvación. Y por eso nosotros como iglesia nos extendemos, compartimos, predicamos, hablamos a otras personas, hacemos un montón de cosas para generar un ambiente de encuentro de una persona con Jesús. Pero aquí hay movimiento. ¿Dónde se encuentra usted? Quizás, como decía en el anterior servicio, entre los justos y los santos, ¿no es cierto? Justos y santos. A mí me gustan esos dos. ¿Por qué? Porque resulta que cuando Jesús murió en la cruz, Él se hizo justicia para nosotros. Eso es lo que dice la palabra. Y Él se hizo santificación para que nosotros seamos santos. Es decir, a causa de la justicia de Dios, nosotros somos justos. Es decir, su justicia nos ha sido adjudicada en el momento de que depositamos fe en Jesús. Y su santidad nos ha sido adjudicada. Y en ese sentido, la justicia y la santidad se convierten en una posición de todo creyente. El que tiene vida es justo y santo, no en sí mismo, sino porque Él es justo y santo. Y esa santidad y esa justicia nos es adjudicada por gracia. Pero cuando hablan, miren ustedes, el justo que siga practicando la justicia, ¿no? Que no se quede parado. Por eso es que el que tiene vida se mueve. El santo que se siga santificando. El que tiene vida se mueve. ¿Qué es la santificación? Le estoy dando una lección en esta mañana sobre esto que es importante. La santificación es la expresión externa, día a día, momento a momento, decisión tras decisión, la expresión externa del tremendo cambio que tuvimos en el interior cuando depositamos la fe en Jesús. La santificación es paulatina, progresiva. Como dice la palabra, vamos creciendo, vamos cambiando, vamos siendo transformados de gloria en gloria como a la misma imagen del Señor. Un proceso continuo. La santificación es cuando usted decide perdonar aunque no tiene ganas de hacerlo. Decisión continua, expresión externa del profundo cambio interno que tenemos. Movimiento. Por eso es que el que tiene vida se mueve. No nos quedamos ahí. No solamente nos quedamos ahí aguantando hasta que venga el Señor para no irnos al infierno. No es esa la idea. Es que vamos expresando
poco a poco, paulatinamente, lo que Dios ha hecho y todo el potencial, esa vida que existe en nosotros. Termina esta idea en el mismo verso, los mismos versos. Miren que vengo pronto. Esto está unido a esto. Miren que vengo pronto y traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno de ustedes, a cada uno, según lo que haya hecho. Me chocó un poco esto cuando leí Apocalipsis, de verdad, porque dije, ¿cómo que lo que hizo? ¿No era que era por gracia? Pero lo interesante es que sí es por gracia, pero a la vez vi que en el final de los tiempos, por eso lea Apocalipsis, todos los creyentes, incluso nosotros, nos vamos a presentar frente al trono de Dios. Y va a haber un chequeo, un escáner. Y algunos van a tener recompensa. ¿Quiénes van a tener recompensa? ¿Los pastores? Van a tener recompensa aquellos que perseveraron hasta el final. Incluso siendo débiles, incluso siendo imperfectos, incluso siendo vulnerables, incluso ahí apenas, ¿no es cierto?, a tientas tratando de encontrar al Señor, pero que perseveraron hasta el final en su fe y en su obediencia. Esos reciben recompensa. Lee Apocalipsis. Al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Y cómo va a vencer si no se mueve? Por eso es que el que está vivo se mueve. Y yo no sé exactamente qué es lo que Dios quiere hablarte. Quizás hay algunos que están en un sitio emocional y tienen que moverse. Quizás algunos están reteniendo el dolor, como si la muerte de Jesús no fuera suficiente para mitigar ese dolor, para consolar ese corazón. Quizás algunos están en un sitio de un mal hábito y no quieren moverse. Capaz que no quieren moverse por miedo o porque no sabían que tenían que moverse. Pero hoy yo le estoy anunciando en el nombre del Señor que todo lo que está vivo se mueve. Quizás algunos tienen que cambiar de sitio y hacer un cambio radical, como de este lugar al otro extremo. Pero quizás hay algunos que solamente tienen que hacer un leve movimiento y nadie se va a dar cuenta, pero el Señor se va a dar cuenta, porque ya le está pidiendo ese cambio hace rato. Quizás hay algunos que tienen que hacer un giro más grande en el mismo lugar. Algunos en el mismo lugar, ojo, porque aquí algunos se van a ir, con razón, ya me tengo que mover, me voy de mi casa y la dejo a ella o lo dejo a él. Algunos tienen que hacer un giro en el mismo sitio con sus hijos, en el mismo sitio con su cónyuge, en el mismo sitio con sus padres, en el mismo sitio con sus seres queridos, con sus vecinos. Hacer un cambio, un giro. Todo lo que está vivo se mueve. Y en Apocalipsis 3, en la primera parte de Apocalipsis, encontré el mensaje del Señor a través del profeta Juan a las iglesias de ese tiempo. Y miren este mensaje, me choqueó también. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, dice el Señor. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. No me gustó, la verdad. Ahora, usted chequee Apocalipsis y los mensajes a las iglesias son peso pesado. No son esos mensajes para los inconversos, por si acaso. Es para la iglesia. Por eso es que también tenemos que leer la palabra del Señor y entender el proceso de Dios. Dios está preparando a su iglesia. Les está preparando a ustedes y me está preparando a mí, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. No es este edificio, es el cuerpo de Cristo. La sumatoria de cada creyente individual, unidos todos nosotros en el cuerpo de Cristo, y esta iglesia unida a otras iglesias en esta ciudad, y esta ciudad unida a otras iglesias en Bolivia, y la iglesia de Bolivia unida a otras iglesias de otras latitudes.
El cuerpo de Cristo, nosotros, la iglesia, y Jesús, cabeza de la iglesia. Y Él se mueve, Él se está moviendo, pero nos quiere preparar a nosotros para cumplir el rol que nos toca en su iglesia. Nos movemos con Él, tenemos que movernos con Él. Él es la cabeza, tenemos su vida. Imagínense la cabeza yendo para allá y el cuerpo yendo para otro lado, como en una caricatura de esas que ven los chicos. Ahí la cabeza y el cuerpo por allá. Imposible. ¡Qué desastre! Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y esta palabra es bien fuerte. Dice el Señor: conozco tus obras. Tienes pinta y fama. Todos saben que eres cristiano de repente. ¿Por qué? Porque se los hace saber. Ustedes, pecadores, no van conmigo. Ya no voy a tu cumpleaños, porque yo conozco a Jesús. Estos pecadores no saben ni de lo que están hablando. ¿Cuándo te vas a convertir? ¿Sos un cabeza dura o sos un tal o sos un cual? Yo sé que ustedes no hacen esto, pero solamente por ilustrar. Que tengamos fama de estar vivos. Sí, es que ella va a la iglesia y no sé qué hace en la iglesia porque sigue igual o peor. Que tengamos fama de estar vivos, pero que en realidad estemos muertos. ¿Y qué quiere decir eso? Que estemos sin cambiar, sin movernos, porque lo que tiene vida se mueve. Ahora, yo sé que no vamos a poder cumplir las expectativas de todas las personas que casi que quieren vernos con alas, pero sí podemos cumplir las expectativas del Señor, porque si Él nos pide algo es porque puso el espíritu necesario en nosotros para hacer lo que nos está pidiendo. Ya sé que es difícil percibirlo. A mí me pasa lo mismo, por si acaso, que para el pastor o la pastora no es más fácil. No es más fácil. A veces tenemos esa impresión de que es más, total, ellos no. No, es igual de difícil. Pero Él dice que ha puesto en nosotros su espíritu. Y todo lo que está vivo se mueve. Pero tiene que ser un movimiento continuo. Un mover continuo. Así como el de Dios, que no se detiene, que no se para. Y en esta parte quiero que pensemos un poquito acerca del por qué nos movemos. Porque, algunos de nosotros nos estamos moviendo. El hecho que usted está aquí en la iglesia es que se movió. Y no quiero hablar mal de ustedes que están en casa porque seguramente se quedaron por algún motivo. No quiero juzgar. Cada uno sabe por qué está en casa. Yo recién que estoy viniendo ya a las dos reuniones porque desde la pandemia me conecté más con la iglesia online como muchos. Pero ya tocó el tiempo de volver. Pero los que están acá y también los que están allá conectados tomaron una decisión y se movieron. ¿Y por qué nos movemos? ¿Por qué nos movemos? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué nos exponemos a escuchar de la palabra de Dios? Y ahí quiero apuntar un poquito, porque capaz que Dios también quiere corregir un poquito nuestras motivaciones, aunque todos los motivos nos llevan al mismo lugar. Pero sin embargo, capaz que tenemos que chequear. Y esto, ¿saben qué? Me hizo pensar en esta fábula que se utiliza, bastante antigua, ahora un poco se la ha adaptado, pero aún se sigue utilizando en el mundo empresarial cuando se habla acerca de la motivación. ¿Qué es motivación? ¿Qué nos mueve? ¿Qué es eso que te mueve a levantarte todos los días e ir a trabajar? ¿Qué es lo que te mueve a seguir ahí en la casa aunque nadie te agradece, haciendo lo que te corresponde hacer? ¿Qué es lo que te mueve a tener buen ánimo frente a las demás personas, a pesar de que el ambiente y la atmósfera de tu casa no es tan buena? ¿Qué es lo que te mueve? Y justamente esta imagen nos habla de una historia de un granjero que tenía una carreta tirada por un burro, un asno, y había zanahorias ahí atrás, y claro, el burro, como era vivo el burro, no se movía, ahí parado. Entonces pues él tomó la estrategia, tenía un palo, así que le daba golpe a la nalga del burro y entonces rebuznaba y le pegaba un poquito
la carrera. Claro, quería llegar al mercado con sus productos. Pero esa carrera era corta, solamente cuando le pegaba se movía y allá se paraba de vuelta. Así que esto era de continuo para mover al burro y poder llegar al mercado. Así que un rato eso se le iluminó, ¿no es cierto? Ay, al burro le gusta la zanahoria. Así que entonces le da zanahoria, le pone la zanahoria ahí para que se mueva y se la da para que la coma. Y claro, mastica y se mueve, pero más allá se gastó la zanahoria y entonces se vuelve a parar. Y entonces otra zanahoria. Bueno, al cabo de un tiempo, la fábula dice que el granjero se le iluminó otra vez la lamparita y entonces dijo, ok, lo que voy a hacer es voy a agarrar este palo, ya no le voy a dar. ¿Por qué? Porque solamente me avanza un poco. No le voy a dar de comer la zanahoria porque también me avanza muy poco. Voy a atar la zanahoria al palo como está en el dibujo y lo voy a engañar. Entonces le puso la zanahoria aquí delante permanente. Entonces el burro se movía para alcanzar la zanahoria y ¿saben qué? Como ustedes se dan cuenta, llegó a destino. Llegó al mercado. De esta fábula en el siglo XIX se hizo toda una teoría acerca de la motivación, de que los seres humanos nos movemos por motivación positiva, que es lograr el premio, la zanahoria, o nos movemos por motivación negativa, que es evitar el castigo. Y yo quiero utilizar esto ahora también porque tiene mucho que ver con esto de la motivación. ¿Por qué nos movemos? Porque es cierto, todo lo que está vivo se mueve y hay que moverse. Y ustedes ya capaz están captando qué movimiento tienen que hacer y hacia dónde. Porque el Espíritu Santo se está moviendo también en este lugar. Pero también hay que moverse por los motivos correctos. Al menos tenemos que aprenderlos, ¿no? Ahí también en los últimos años se habla bastante de la motivación interna, no de la externa, no del palo o la zanahoria, sino del entusiasmo personal, del compromiso personal, del amor y la pasión por lo que estás haciendo y que por eso vas a hacer lo que te toca hacer. Bueno, es una idea que yo traigo aquí a este asunto de moverse. ¿Por qué te mueves? Porque algunos nos movemos por los motivos incorrectos. Quizás alguno de ustedes está aquí en la iglesia porque le hicieron una amenaza y por evitar el castigo está aquí. La última vez que te lo digo, me voy a ir si no me acompañas a la iglesia. Ahí reaccionó, caramba, y se vino. Y es válido, les cuento, de alguna manera funciona y Dios lo puede usar. Aquí no están los jóvenes ahora porque la mayoría está en el campamento, pero por ejemplo un joven se puede mover. Yo quiero tener un auto. Yo vengo a la iglesia porque hay una chica que me gusta. O un adulto también podría hacer lo mismo, ¿no? Motivaciones incorrectas. Pero es válido, en un sentido igual el Señor lo puede usar. Pero ahora cuando estamos hablando de un movimiento continuo, la idea es que revisemos también nuestras motivaciones. ¿Por qué nos movemos? Y quiero también traerles a comparar una historia de la Biblia que ustedes conocen muy bien. Y la puse como en un gráfico. Para que vean que la historia de Dios incluso es un movimiento continuo. Desde el principio hasta el final. Normalmente la historia del pueblo de Israel en Egipto nos la traen para hacernos pensar también que ese es el proceso personal, individual del creyente desde que conoce a Jesús y va dejando los malos hábitos en el medio camino y va dejando la mentalidad antigua y empieza de verdad a expresarse como una persona nueva. Pero recordemos esta historia, el pueblo de Israel por la misericordia del Señor, estando en esclavitud en Egipto, el Señor le visitó, levantó un líder, Moisés, para sacarlo al pueblo de Egipto hacia la tierra prometida. Primero se entusiasmaron porque, ok, salimos de la esclavitud, que eso de por sí estaba interesante. Pero una vez salieron también dándose cuenta de que los enemigos lo estaban persiguiendo. ¿Se recuerdan de la historia? Todo el pueblo de Israel y por detrás, ¿no es cierto?, los egipcios, los carros, los caballos, detrás de ellos. Y de repente en la escapatoria que ellos estaban tomando, ahí se encuentran enfrente del Mar Rojo.
Y el Señor actúa por medio de Moisés, que pone su vara en el agua, se divide el mar rojo de par en par para que el pueblo pase en seco. Y de hecho pasaron, lean la historia, es tan linda siempre recordarla, pasaron. Y cuando terminó de pasar el último, se volvieron a cerrar esas aguas y adivinen quiénes estaban en el medio del río, del lecho del río, los enemigos. Perecieron los enemigos en ese lugar y ellos quedaron del otro lado. Pero yo meditaba, ¿por qué se movió el pueblo de Israel a cruzar el Mar Rojo? Uno puede decir, ay, es que querían la tierra prometida. Si ustedes leen la palabra se van a dar cuenta que ellos estaban bien despistados, con las 3D, como dice mi esposo, despistados, desenchufados, desorientados. No sabían exactamente qué querían. Pero ¿qué los movió? Escapar de los perseguidores. No creamos nosotros ahora que era fácil cruzar ese Mar Rojo. Claro, uno ve la película y dice, wow, agua acá, todo seco, qué belleza, y nos vamos cantando. No, qué miedo. Yo me ponía a pensar, ¿será que yo hubiera cruzado? Y si se cierra el agua encima mío. De paso que yo no sé nadar, tengo miedísimo al agua. Hasta ahora no cumplí mi promesa de aprender a nadar. Quizás hasta este fin de este año. Ellos cruzaron el Mar Rojo, esa parte difícil que les atemorizaba, porque estaban huyendo de los perseguidores. Por eso es que les puse antes lo de motivación positiva o negativa. ¿Qué motivación sería esa? Negativa. Escapar del castigo. Porque si los agarraban, ni siquiera los iban a devolver, los iban a matar ahí mismo. Y hay otra parte de la historia, por eso hay un mover continuo que vamos a ver enseguida. Pero ¿por qué nos movemos? ¿Por escapar del castigo? ¿Por escapar del peligro? ¿Por qué usted se está moviendo en la vida cristiana? ¿Qué está buscando? Ok, porque hay que moverse. Pero también hay que chequear las motivaciones. ¿Por qué nos estamos moviendo? Porque quizás el Señor quiere hacer un cambio, como vamos a ver enseguida en el otro gráfico que les voy a presentar del pueblo de Dios. ¿Por qué nos movemos? ¿Ustedes siguen moviéndose, vienen a la iglesia porque piensan que Dios les va a castigar? Vienen a la iglesia porque quizás, bueno, me voy a ir a la iglesia y voy a traer a todos mis hijos acá porque este es el único lugar seguro. O como yo no puedo controlar a mis hijos, los traigo a la iglesia para que ahí el Señor haga algo porque yo no puedo. Ojo que todo eso está bien. No le estoy diciendo que está mal, solamente le estoy animando a revisar el por qué nos movemos. Porque aunque todo eso es válido y es bueno y Dios lo va a usar, también tenemos que chequear nuestro corazón porque Dios lo chequea también. Nos movemos espiritualmente por supervivencia, porque si no voy a la iglesia ese matrimonio mío se destruye. De hecho que sin Jesús se puede destruir, es casi seguro. Puede ser que sobreviva, pero no va a vivir a plenitud sin Jesús. O sencillamente venimos a la iglesia para calmar nuestra conciencia y también porque en el fondo no queremos volver a esa esclavitud. Capaz que usted fumaba, dejó de fumar, capaz que usted peleaba, dejó de pelear, capaz que usted robaba, dejó de robar, capaz que usted miraba pornografía, dejó de mirarla, capaz que usted se peleaba con todo el pueblo y ahora pelea con medio pueblo o algo así. Pero todo eso está válido. Pero chequemos, porque el Señor también quiere que chequemos nuestra motivación. Y les cuento la otra parte de la historia en un gráfico similar. A mí me gusta mucho hacer gráficos, como notarán de vez en cuando. Aquí está el pueblo que cruzó el Mar Rojo y que a causa de su rebelión se movió, pero en rebeldía, con malas motivaciones también, se quedaron en el desierto. ¿Se recuerdan la historia? El Señor decidió que se queden en el desierto. ¿Por qué? Porque se dio cuenta, y no es que Él no lo sabía, todo tiene un mover de Dios, de que necesitaban quitarse de encima la mentalidad de esclavitud. Eran libres, pero seguían pensando como esclavos.
seguían añorando y querían volver a Egipto. Tremenda es la historia. Y entonces el Señor decidió que esa generación de adultos que salieron de Egipto no iban a alcanzar la tierra prometida. Que su descendencia, la otra generación, la iba a alcanzar. Y esto también me hace pensar con esto de que el que está vivo se mueve, de que también las movidas que nosotros hagamos en este tiempo están relacionadas con la siguiente generación. Todo lo que usted hace o no hace está relacionado con la siguiente generación. Es más, hablando de moverse, que le dije, algunos tienen que hacer, Dios les está pidiendo ahora un cambio imperceptible. Nadie lo va a ver, pero Dios lo va a ver. Y ese cambio suyo, con Dios, en su corazón, en obediencia, puede estar abriendo el mundo sobrenatural para la siguiente generación. Quizás es un cambio en el mismo sitio, así un giro pequeño primero. Quizás es uno radical, quizás es una movida completa. Pero todo tiene que ver con la otra generación. Y por eso es que también les pido que estemos orando por todos los jóvenes que hoy están en el campamento. Más de 200 jóvenes, hijos suyos o familiares suyos, están en el campamento. Un encuentro con Jesús. Imagínense lo que puede suceder ahí, que uno de ellos escuche entre todo lo que están escuchando y se conecte su espíritu con el Espíritu de Dios. Así que oremos por ellos. Pero necesitamos también conectar que nuestra vida ahora está relacionada con la otra generación. Yo no quisiera que la siguiente generación, ¿no es cierto? Bueno, ok, por ejemplo, yo camino y avanzo como Isabel o cualquiera de ustedes hasta acá, así a los tumbos, como a tientas, pero persevero, venzo, poquito a poco. No muchos se dan cuenta, pero llego hasta este lugar, de allá partí y llego hasta acá. Qué espectacular, me encanta pensar que de acá en adelante avanzan mis hijos. Y no que mis hijos tengan que volver a empezar desde allá. Y quiero decirle a algunos de ustedes, padres, familia, aprovecho, no era el tema, pero a veces al ver la conducta de nuestros hijos pensamos que volvieron hasta allá, pero no volvieron. No volvieron. Es temporal. Porque si usted avanzó, se movió, ellos van a partir desde donde usted llegó. Así como el pueblo de Israel salió de Egipto y aunque murieron en el desierto, pero la otra generación partió a donde ellos dejaron. Y cabalmente este cuadro habla de eso. Estos siguieron moviéndose. Recuerden, todo lo que está vivo se mueve. Es un movimiento continuo como el de Dios. Dios se está moviendo ahora mismo. Y bueno, estos me encanta porque se parece tanto a la historia de la anterior, pero tiene tantas diferencias también. Estos se volvieron a encontrar frente a una muralla. Era el río Jordán. Me encanta pensar que habiendo escuchado esta generación, que la generación anterior había cruzado por la mano de Dios el Mar Rojo, que esta generación pueda creer que puede cruzar también el río Jordán. Me encanta comparar y ver, ¿no es cierto?, la distinción de que cuando cruzaron el Mar Rojo, Moisés el líder tuvo que poner la vara en el agua. Pero cuando tocó el río Jordán, fueron los sacerdotes y los jefes de familia los que pasaron primero para que el resto del pueblo pase. Tiene muchas similitudes, pero también hay muchas diferencias. ¿Y saben qué? Ellos cruzaron el río Jordán bajo el liderazgo de Josué y entraron a la tierra prometida, a conquistar la tierra de Canaán, que dicho sea de paso, aunque era un regalo, ya estaba ganada con anticipación por la palabra del Señor. Había que conquistarla, porque había habitantes enemigos ahí en ese lugar. Pero hablando de por qué nos movemos, quiero que vean la diferencia. Estos se movieron por la conquista, porque no había nadie que los perseguía.
Nadie les perseguía. Ellos se movieron por conquistar, no solo por sobrevivir, no por escapar. No eran perseguidos. Ellos tenían la mirada hacia adelante, hacia la conquista, hacia lo que Dios les prometió. Y entonces avanzaron. Es tan linda la historia. Pero los del gráfico anterior, ellos ¿por qué se movieron? Porque los estaban persiguiendo. Las dos cosas son válidas para encontrarse con el Señor, por si acaso. Pero yo quiero mostrarles todo esto porque algunos de ustedes están en el punto, y capaz que todos nosotros como Iglesia Renuevo, en el punto de la historia que ya no nos movemos solamente para escapar de nuestros perseguidores, porque de paso ya fueron derrotados por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. O sea, nos movemos para conquistar para nosotros y para las próximas generaciones. ¿Por qué nos movemos? ¿Por conquistar? Nos movemos porque no nos queremos perder de nada. No sé si usted quiere perderse de algo o soltar aquello que usted tiene que retener para la próxima generación. ¿Por qué se mueve usted? Tenemos que movernos para dejar un legado. Es más, nos movemos porque somos libres para movernos. Nos movemos porque somos libres para obedecer. Nos movemos porque ya somos libres para decidir seguir al Señor. Ya no somos esclavos. ¿Y por qué apunto a esto? Porque algunos de nosotros quizás estamos cómodos porque ya vamos a la iglesia, ya conocemos al Señor, ya vamos a los estudios bíblicos. Es más, tenemos un grupo pequeño. Es más, vamos de misiones. Pero quizás es un movimiento como el de la inercia. Lo hacemos porque lo hacemos. Pero el Señor quiere algo más de nosotros. Quizás este hacer tuyo de ahora es una zona de confort. Quizás hay algunos que tienen que empezar a preguntarle al Señor a dónde Dios quiere moverse. Quizás hay algunos acá que están bien donde están, pero Dios dice que eso era temporal y que lo has tomado como un destino definitivo y que Dios quiere que te muevas. Así que todo lo que tiene vida se mueve. Y estamos hablando ahora de un movimiento continuo, sin parar. Pero chequemos nuestras motivaciones. Algunos nos movemos por la crisis. Es más, todos nos movimos por la crisis. ¿Se acuerdan? Ahora como que un poquito bajamos la guardia. Pero ¿se acuerdan de la parte fuerte de la pandemia? Todo el mundo cambió por la crisis. Algunos nos movemos por revelación. A mí me pasa, Dios me habla y yo me muevo de sitio, y más que nada se mueve mi mente y mi corazón de sitio. Que eso también es bien importante, aunque tiene que venir acompañado de un movimiento externo también. Pero ¿qué pasa? De aquí a una semana nos olvidamos de la resurrección, porque ahora sigo hablando de ese tema, una semana después, y seguimos en nuestra rutina. Algunos nos movemos por empujones. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado, a mí me pasó muchas veces. Alguien tiene que empujarme para que haga algo. Por mi propia estructura mental y emocional, normalmente siempre estoy rodeada de personas que me tienen que empujar, que me tienen que impulsar, incluyéndola a mi esposo. Bueno, en primera fila mi esposo, y luego el equipo de trabajo, mujeres que están conmigo. A veces nos movemos por empujón. Otros se mueven por huir. Es como que pensaba hace un rato, ¿no? Alguien de acá, bueno, yo me voy a ir de esta iglesia porque aquella otra iglesia es mejor. Pero en realidad, aunque la otra iglesia es buena también, se está moviendo por huir, porque no quiere responsabilidades, o porque se le dijo algo en una consejería que es muy directo, pero que viene de Dios, pero no quiere cambiar. Entonces huye de sí mismo, huye de Dios. Otros nos movemos por imitar. Todo el mundo hace esto, yo también. Pero en realidad no hay una transformación en nuestro corazón. Ojo que todo esto puede ser válido para encontrarnos con Dios, porque Dios está por encima de todo. Pero hoy estamos chequeando también motivaciones, porque yo creo que Dios quiere corregir a alguien en sus motivaciones de moverse.
Otros nos movemos, por ejemplo, en el ministerio por demostrar. Yo voy a demostrar que estoy bien, que yo sé orar, que yo sé hacer esto, que yo puedo también. Es más, hay muchos logros que podemos estar teniendo nosotros y solamente son por demostrar algo, buscando éxito, buscando aprobación. Otros se mueven por el temperamento, los coléricos, los sanguíneos. Esos rápidos se mueven y hacen todo, y hacen acá y hacen allá, y a todo le dicen sí. Y parece que es un movimiento de Dios, porque incluso están sirviendo en la iglesia, pero es un movimiento que a veces no tiene nada de Dios, tiene más del temperamento. Y algunos pensadores, yo soy pensadora, melancólica, perfeccionistas, se mueven o nos movemos por cumplir, por hacer las cosas bien. Y el hecho de que lo hagas bien y cumplas no necesariamente tiene el respaldo de Dios. Y algunos flemáticos, ¿para qué vamos a hablar? Ni se mueven. Este mensaje también es para ustedes. Hay que moverse. Hay que moverse. Pero movámonos por los motivos correctos. Y yo le agrego algo a la teoría de la motivación. ¿Se acuerdan? La que acabamos de ver. Motivación externa, que puede ser una motivación positiva, la zanahoria, una motivación negativa, el palo, una motivación interior, que es el compromiso personal, la pasión, el amor por lo que hacemos. Pero yo le agrego esta palabra, una motivación eterna. Eso completa la idea, que es interna, lógico, pero motivación eterna, que es entender el mover de Dios, entender mi lugar en el plan de Dios, entender quién soy yo como parte de la iglesia. ¿Y quién es usted como parte de la iglesia? Usted entiende el lugar que tiene de privilegio como parte del cuerpo de Cristo. Usted entiende, acá en el templo, allá en las casas, ¿entendemos el lugar? Si me faltara la pierna, podría estar predicando igual, pero no sería lo mismo mi estabilidad. Y algunos de ustedes son piernas en el cuerpo de Cristo. Otros son brazo. Otros son cabeza o cabello o oreja o dedo. Pero si duele el dedo gordo del pie, ¿acaso estamos tranquilos? Cada uno tiene su lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Entendemos? La motivación eterna tiene que ver con saber quién soy yo y dónde estoy y qué es lo que Dios espera de mí. Así que también de este lugar quiero animarles a que tomen tiempo para buscar al Señor, para entender qué es lo que Dios tiene. Mire lo que dice la palabra, Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. En Él nos movemos y somos. Yo veo aquí identidad, yo veo aquí herencia, yo veo aquí movimiento continuo. Yo me veo ahí como parte del cuerpo y Jesús la cabeza moviéndose. Yo me veo como parte del plan de Dios continuo, un movimiento continuo, y yo insertada ahí en ese plan. Y ustedes, ¿quiénes son los que tienen vida aquí en este lugar? A ver, levántenme la mano. ¿Hay alguien vivo acá en este lugar y acá? ¿Alguien vivo? Porque todo lo que tiene vida se mueve. Completo la idea de los gráficos. A veces el problema es que estamos en la zona de comodidad y queremos llegar a la zona de crecimiento, pero en el medio, así como el Mar Rojo y el Jordán, hay una zona de temor. Y quizás algunos de ustedes están en esa zona de temor, por eso no se están moviendo, pensando en el qué dirán, y si caigo mal, y si no me entiende, y si le pido perdón y no me perdona, y si cambio de conducta, ¿qué dirán de mí? ¿Se van a reír los demás? Zona de temor. ¿Y si Dios no me perdona? ¿Y si fracaso de vuelta? Porque de paso ya fracasé 10 veces intentando cambiar. ¿Y si no soy bueno? ¿Y si Dios no me ama? ¿Y si a pesar de cambiar las cosas siguen mal y se me escapan de las manos? Y termino con esta historia que también es de la resurrección. Aquí las mujeres, después de la muerte de Jesús, acuérdense ustedes
terrible, desoladas, angustiadas, temerosas. ¿Qué hay delante? No sabemos, el futuro incierto. Y ahí las mujeres el día domingo, con toda esa angustia, esa carga, estaban yendo a preparar el cuerpo de Jesús. Pero miren cómo estaban, dice la palabra, iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Porque era una piedra grandísima. Preocupadas por eso. Pero la historia dice que la piedra era muy grande, pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Me gustó esta parte porque así nos pasa a nosotros ahora, hablando de movernos. Quizás algunos de ustedes están siendo inspirados ahora por el Espíritu Santo para moverse, pero dicen: ¿y si es muy difícil? ¿Y quién me va a ayudar con esta piedra tan grande? Pero quiero decirle que no se preocupe, porque Dios ya lo pensó y ya movió la piedra. Para aquellos que quieren moverse, quiero decirles que el camino está expedito. No que va a ser fácil, pero está libre, porque el Señor pensó en usted primero. Y lo engancho esto con algo que leí alguna vez, no sé dónde, que decía el autor de que el Señor movió la piedra por esas mujeres y por nosotros. Y el análisis es válido porque él decía que Jesús no necesitaba mover la piedra para salir del sepulcro, ni el ángel necesitaba mover la piedra para entrar al sepulcro. Y es coherente, ¿no? ¿Por qué movió la piedra? Por ellas y por nosotros. Para que sepamos ahora que Él está cercano, que Él mismo está liberando el camino para aquellos que quieren moverse. Que no es que es un camino fácil, pero Él está con nosotros y se está haciendo cargo de las cosas y se va a hacer cargo de las cosas. Y miren cómo sigue la historia. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes, y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra. Imagínense ese momento. Nosotros pues ya lo sabemos, pero imagínense ese momento. Ellos le dijeron, los ángeles: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Wow, a mí me parece espectacular esta idea. Cuando yo la escucho se me estremece todo. ¿Por qué buscamos entre los muertos al que vive? Y a veces, ¿saben qué? Nosotros no nos estamos dando cuenta que estamos tratando de buscar vida en las cosas que no tienen vida. Por eso es que nos quedamos en el mismo sitio. ¿Por qué buscamos vida en medio de lo que está muerto? Que puede ser esa manera de vivir, esa manera de pensar. Hay muchos pensamientos de muerte en tu mente, muchos pensamientos de temor, hábitos mentales y emocionales. Algunos están escogiendo quedarse en el dolor, como si el Señor no pudiera hacer algo con ese dolor. Y es como que estamos buscando algo ahí, en medio del dolor, del rechazo, de la ofensa. Si Jesús quiere sanarte y quiere liberarte y quiere consolarte, ¿por qué buscamos en quedarnos en ese sitio, en ese hábito mental, en ese hábito emocional, en ese hábito relacional? Si hay vida en tu vida, si hay vida en tu vida, hay vida en tu vida, mi hermano, hay vida en tu vida, mi hermana, hay transformación, hay salvación, hay consuelo, hay paz, no solamente vida eterna, hay capacidad para vencerse a sí mismo. Me encanta esta historia, es lindísima. Y termina: pero vayan, le decía el ángel a las mujeres, pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Esa parte de decirle a los discípulos y a Pedro es bien significativa también. ¿Por qué? Porque Pedro, ¿quién era Pedro? Pedro era el que le falló al maestro. Pedro era el que le decía: ay, Señor, contigo voy hasta la muerte. Yo doy mi vida por ti, yo te amo.
y fue el que un rato después lo negó 3 veces, ¿se acuerdan? Entonces me encanta esta parte donde Dios muestra su lado de gracia, perdonador, de segundas oportunidades. Cuando dice, vayan a decirle a todos los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Quizás hay alguno de ustedes que está sintiéndose como Pedro y necesita, y Dios le está hablando hoy. El Señor le está recordando que hay vida en tu vida y que esa vida tiene la capacidad de restaurarte, de sanarte, de ayudarte. Y quiero que vean esta figura. Aquellos que están sintiendo el deseo de moverse porque viene del Espíritu Santo. Jesús va delante de ustedes. Jesús va delante de ustedes. Parece que va a estar incierto el camino, que va a estar difícil, y de hecho así luce, pero quiero decirles en esta mañana en el nombre del Señor que Jesús ya se movió. Ya se movió, pudo quedarse en ese lugar para que los discípulos lo vean, pero Él se movió y envió un mensaje y les dijo, díganle a mis discípulos que vayan, que se muevan, porque ya yo estoy allá adelante y allá me van a encontrar. Con esto puedo decirles con seguridad que algunos de ustedes que deciden esta mañana moverse, cualquier tipo de los movimientos que el Espíritu Santo le haya estado inspirando, son esas personas que al moverse tras de Jesús lo van a ver. Lo van a ver como Él lo prometió. Lo van a ver como Él dijo. Él se va a expresar y se va a manifestar cuando hagas ese movimiento, porque solamente se le puede dar dirección a aquello que se mueve, y todo lo que tiene vida se mueve. Vamos a orar, vamos a orar. Incline su rostro ahí, vamos a orar, a entregarle este tiempo al Señor. Démosle gracias al Señor por su palabra y ella empiece a orar. Dígale, Señor, te entendí. Pídale perdón si el Señor le mostró que usted no se estuvo moviendo con confianza en base a la vida de Él en usted. Quizás alguno de ustedes tiene que pedir perdón porque se quedó un poco estancado, estancada. Quizás algunos están en sitios emocionales. Un sitio emocional, usted se quedó. Es un sitio real, doloroso. Y no se dio cuenta cuándo decidió quedarse ahí. Quizás algunos están en el medio de la zona de temor. Y parece que es tan grande, tan tenebrosa, y por eso se quedaron ahí. Ahí empieza a pedirle perdón al Señor y dígale, Señor, ahora me doy cuenta, perdóname. Algunos se detuvieron porque estaban mirando mucho a sí mismos y su capacidad y su potencial personal. Pídale perdón al Señor y dígale, Señor, perdón, pensé que esto tenía que ver conmigo, con mi fuerza, con mi inteligencia. Perdóname. Quizás a algunos de ustedes Dios les había hablado para moverse también como creyente, avanzar otros niveles, hacer otras cosas, y se quedaron. Ahí pídale perdón al Señor. Tome tiempo, ahí concéntrese. Quizás hay alguien que no conocía al Señor acá o en las casas, que nunca le había entregado su vida a Jesús, y Dios ahora le está hablando de moverse. Así que usted puede tomar esa decisión hoy y hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida, reconozco que te necesito, reconozco que hasta aquí no había tomado una decisión, pero hoy lo hago. Te pido que vengas a mi mente, a mi corazón, a mi vida, a mi casa. Te abro mi corazón. Reconozco que te necesito y que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día y ahora gobiernas. Así que te pido que vengas a gobernar mi vida. Sé, Jesús, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. Hoy te recibo en mi corazón. Señor, gracias por este tiempo, mi Dios. Usted siga orando ahí. Espíritu Santo, desciende sobre este lugar. Ahí, clame, lea al Espíritu Santo.
Es el Espíritu Santo el que nos llena. Es el Espíritu Santo el que nos consuela. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda verdad, nos abre los ojos. Es el Espíritu Santo el que nos muestra la siguiente movida que tenemos que hacer. Así que clámele: Espíritu Santo, desciende. Desciende, Espíritu Santo, desciende. Desciende. Gracias, Espíritu Santo. Muévete libremente en este lugar, Espíritu de Dios. Muévete libremente, muévete, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús declaro que se rompen cadenas acá y en las casas, se rompen ataduras. En el nombre de Jesús declaro que se abre toda cárcel, que la puerta de la cárcel está abierta y que muchos de ustedes salen espiritualmente ahora. En el nombre de Jesús se mueven de ese sitio. Usted ahí en su corazón diga: yo me muevo de ese sitio espiritual, de ese sitio mental, de ese sitio emocional, de ese sitio relacional, de ese bloqueo, de ese estancamiento, de lo que sea. Diga ahí en su corazón: yo me muevo, Señor. Yo me muevo a tu voz, me muevo. Espíritu Santo, desciende, Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fuego consumidor. En el nombre de Jesús declaro que el fuego de Dios desciende y se quema toda atadura que había sobre tus manos, toda atadura que había sobre tus pies, se quema ahora mismo. Toda atadura que había alrededor de tu alma, ahora se rompen esas cadenas, se rompen esas ataduras en el nombre de Jesús. Y el Espíritu de Dios desciende sobre tu vida. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Declaro libertad. Y usted ahí reciba, declare: soy libre, según lo que Dios le haya mostrado. Soy libre del temor, soy libre del estancamiento, soy libre de este mal hábito, soy libre para cambiar, soy libre para obedecer, soy libre para moverme, soy libre para confiar, soy libre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias.